Yo estoy deseando hacer preguntas. Soy preguntón. Y yo creo que nos podemos comprometer durante la próxima semana, si hay alguna pregunta online, a contestarla. O sea, las que tengamos online, por favor, los que luego nos veáis. Claro, no podemos contestar dentro de 2 meses ni 2 años, pero nos comprometimos a contestar las que estén en la próxima semana. Yo estoy deseando preguntarle a Agustín varias cosas. Y primero voy a dejar a los estudios. Lo primero que quiero preguntar es, si has hablado de los laxantes, pero no has hablado para nada de... Depende de la fisiopatología del estreñimiento, es decir, ¿cualquier laxante vale para cualquier tipo de estreñimiento? ¿Darías fibra en alguien que tiene fundamentalmente una dificultad expulsiva? ¿Crees que los pacientes con inercia colónica, con un tiempo de tránsito colónico, que ya comen fibra, toman el arroz con fibra, todo de fibra, si le metes más fibra ese colon va a ser capaz de empujar? Lo digo porque yo creo que, además de categorizarlos, lo que dices tú, nivel 1, nivel 2, nivel 3, pues que si fibra, osmóticos, tal, depende mucho de cuál sea el mecanismo fisiopatológico de cada estreñimiento. Sin duda, pero el objetivo era hablar de los laxantes como efectos secundarios. Evidentemente, nosotros tenemos un protocolo de seguimiento que no vamos a dar fibra cuando sospechamos que hay una dificultad expulsiva, sino aseguramos que tiene una contracción paradójica del esfínter anal. Y en estos pacientes, al contrario, como les demos fibra, la liamos porque se hincharán un montón y no mejoran para nada, empeoran un montón. Es decir, el año pasado sí que hablamos de protocolo de seguimiento y hacemos un seguimiento de cómo se decía en caso de refractariedad, pero aquí solo se planteaba de los laxantes, ¿son buenos o no? Son buenos. ¿O sí? Tienes toda la razón. Y luego pregunta a alguien más para que no... tú has dicho que, bueno, era algo anecdótico, los estudios estos. Este grupo se ha dedicado a presentar con un número enorme de pacientes, efectos adversos de múltiples fármacos, fundamentalmente de omeprazol, en relación a Alzheimer, a otras complicaciones. Vamos a ver, yo creo que hay que tomarlo con cautela. Los factores de confusión no están bien del todo analizados. Y luego lo que decías tú, que 44.000 pacientes no le da más potencia. Lo que hace es que sea más fácil demostrar una diferencia estadística, pero no clínicamente valorable. Es decir, el riesgo relativo es de 2.2 en muchos de los casos. Eso quiere decir que hay una diferencia estadísticamente significativa entre los que toman laxantes y los que no, pero puede querer decir que tu riesgo pasa de 1 cada 20.000 a 1 cada 10.000. Es significativo, pero no es clínicamente relevante. Sin duda, y además esto lo presenta un poco para crear polémica. O sea, ni voy a dejar de usar las entradas. Pues la has creado. Claro que sí, para eso era. Pero no asustemos a la gente. No, pasa como con eso. Empezó así con los omeprazoles hace años y al final se demostró que la demencia en el omeprazol no está demostrada, no establecida en absoluto. Son los mismos. Lo sé, pero el estudio está publicado en Neurology, una revista de prestigio. No está publicado en la revista de, no sé, revistas secundarias, son revistas primarias y está bien validado, está bien hecho. Hombre, yo creo que hay que presentarlo como una curiosidad y sobre todo porque es lo que realmente se sale absolutamente de la norma y yo no creo en absoluto que esto sea así. Yo creo que es lo que te comentaba antes. Hay el efecto péndulo, son tíos que publican a base de hacer revisiones masivas. Imagino que con inteligencia artificial es fácil hacer este tipo de creaciones y entonces hacen este tipo de publicaciones para después crear en polémica, para poder publicar y para tener currículum. ¿Demostrar que esto es cierto? Yo creo que al contrario, saldrán artículos que dirán que no, como pasó con los omeprazoles, exactamente igual, pero hombre, qué chulo. Ahí está la polémica, estamos discutiendo esto, pues mira, precisamente por esto. Vale, pero que se queden con el mensaje. O sea, porque aquí hay R1, R2, a ese otro lado, que se queden con el mensaje de que no se volverán locos sus pacientes porque fijaros en la evidencia, no hagan este momento caso a esto. Les den laxantes. Y ser buenos. Yo tengo muchas. Trasplante fecal, no se has dejado hecho polvos. Bueno, no. Teníamos las esperanzas, los de inflamatoria y los de trastorno funcional, obviamente. Y las evidencias son muy poquitas. Y estamos en el aire. Pero hay algunas direcciones pequeñas, me cargo esto. Hay algunas direcciones, o sea, si alguien fuese a hacer, es decir, lo que se aconseja es no hacerlo fuera de investigación, no hacerlo fuera de un ensayo clínico protocolizado. Pero si tú tuvieses ahora que dirigir a alguien para que hiciese un ensayo clínico, te pregunto algunas cosas. ¿Qué les dirías? ¿Vía oral o vía rectal?
claro, vía rectal es en enema o colonoscopia, porque claro, la vía con enema es la que ha demostrado menos eficacia. Por eso. Entonces, estaríamos hablando o de vía oral con cápsulas, No. sonda nasoduodenal o colonoscopia. Nasoduodenal o nasoyeyunal. Eso es. Entonces, claro, son... ¿Y cápsula no? ¿No te gusta? Bueno, no es que no me guste, digo en síndrome de intestino irritable. No, digo los estudios que hay en síndrome de intestino irritable. No, lo que sucede es que son, al final, el trasplante mediante endoscopia o colonoscopia tiene sus riesgos. Entonces, es una enfermedad benigna, a diferencia de cómo puede ser un Clostridium, que hay gente que fallece, o por ejemplo, lo que comentaba de la colitis inmunomediada refractaria, que hay gente que también fallece, ¿no? Entonces, esto es muy importante de cara a calibrar los riesgos, porque al final el síndrome de intestino irritable, aunque es muy puñetero para muchos pacientes, es una enfermedad benigna, ¿no? Entonces, falta mucho por esclarecer de la fase previa, de qué es lo que tenemos que tratar, cuál es la alteración de la microbiota que nos interesa tratar, y en cada paciente, porque... No te mojas, Claudia. No. Yo revisando la literatura hubiese sido sonda. ¿Qué me has preguntado? Espera, ¿qué diría? Que si tuvieses que enseñar un protocolo y hacer un diseño, es para hacer el diseño, ¿Cómo lo haría? Que si lo harías por vía rectal, lo harías por cápsula o por sonda nasoyeyunal. Con endoscopio ha habido gente que se ha muerto por aspiración en protocolos de intestino irritable. Sí. El que ha demostrado un resultado más positivo y que cumple como los requisitos más buenos se ha hecho por vía digestiva alta. Supongo que me tendría que mirar bien uno por uno, pero quizás, claro, en base a este ensayo, que es el más positivo y el que más se comenta, diría que esta vía, pero me lo tendría que revisar muy bien. ¿Monodonante, multidonante? Más que esto, que al final esto no se sabe qué va mejor en cada enfermedad. En las enfermedades diferentes a la infección por clostridioides difícil, lo que se sabe es que se tiene que ir dirigido a lo que quieres tratar, pero primero tienes que saberlo. Y es lo que nos falta, mucha más investigación. Vale, el protocolo que vamos a empezar. Monodonante. No vamos a empezar ningún protocolo. Pero es decir, tú vas a describir el protocolo y dices, a ver, ¿qué posibilidades tengo más? Monodonante. Monodonante. Monodonante porque es más fácil la trazabilidad en cuanto a efectos secundarios, y monodonante porque no sabemos aún si es mejor o peor. Monodonante. Se relaciona la respuesta Clostridium no, pero hay algún dato en inflamatorio y en intestino irritable que los que responden, aunque en el grupo no sea completo, depende fundamentalmente de si su microbiota vuelve a ser la propia o el engraftment o realmente se parece más a la del donante. ¿Eso puede ser un valor predictivo de respuesta a largo plazo? En lo que hay hasta ahora publicado, sí. Parece ser que el engraftment se relaciona positivamente con los resultados, sí. Sí. Fantástico, muchísimas gracias. A ti. Vale. Pregunta. Aquí. Micrófono. No, yo es que ya pregunto a los tres y le quería preguntar a Sergio. Bueno, es una fácil. Has hablado sobre todo de la parte alta. Bueno, muchos pacientes tienen una alteración de la relajación gástrica. Nosotros lo miramos mediante el test de saciedad. Antes lo mirábamos mediante varostato y es fácil. Pero hay una prueba que es muy fácil y, con todo el respeto, a veces sirve un poco de detector de mentiras en estos pacientes. Yo, bueno, trabajo con ITA y tal, ya sabéis. Estos pacientes y estas pacientes muchas veces tienen una percepción anormal de sus defecaciones. Y esta prueba es el tiempo de tránsito colónico. Con mucha frecuencia el paciente o la paciente refiere que no va al váter en 8 días, que sus deposiciones son mínimas, escasas o nulas. Haces un estudio de tiempo de tránsito colónico y el tiempo de tránsito es normal. Lo digo porque hay veces que uno necesita una cierta fuerza o una cierta evidencia de pruebas para cerciorarse sobre eso. ¿Qué opinas tú sobre las pruebas objetivas en esto? Sí, porque todos vemos, muchas veces ya vemos con ojo clínico el tipo de paciente.
Y una de las principales barreras que tenemos que superar es la negación de la enfermedad que caracteriza a todos estos trastornos de conducta. Y de hecho, nos sorprende cuando vas a hacer una colonoscopia en una chica joven que te niega el uso de laxantes y tiene una melanosis coli. Esto lo vemos. Yo creo que no nos gusta abundar en pruebas, pero muchas veces son lo que nos permite establecer el statu quo con el paciente para poder empezar a llevarlos a tu terreno y si necesitan una valoración tanto nutricional como psicológica o psiquiátrica, pues empezarla con mejor pie. Y ya me callo, el paciente y a su familia, porque fundamentalmente la negación no es del paciente, sino desde el paciente y de la familia. Y la paciente te podrá negar, pero cuando tú dices que hay esta alteración o que hay una alteración en la relajación gástrica o que durante los 7 días del tiempo de tránsito colónico yo no fui ninguna vez al váter y no queda ningún marcador en el colon, pues tienes un cierto apoyo de los de alrededor. La madre suele preguntar, ¿y cómo han desaparecido?